Bueno, el texto que voy a explicarles ahora es un capítulo, el capítulo 1 del libro Ética Profesional de los Profesores. El autor es Navarro. Es un libro que habla sobre la ética profesional docente, fundamentalmente. Pero el primer capítulo hace referencia a lo que es la ética y diferencia entre la ética y lo que no es la ética, que uno por lo general eh, dentro de esta disciplina incluye muchas cosas que tienen más que ver con lo cultural, lo religioso y lo social de la época. Entonces, diferencia bien una cosa de la otra. ¿Por qué? Porque la palabra ética la usamos continuamente, ¿eh? Y más los que ejercemos alguna profesión, siempre hablamos, bueno, esto es ético, esto no es ético, no es ético. Y bueno, a veces entramos dentro de lo que es la ética propiamente dicha, que es la reflexión sobre la acción, pero a veces también definimos como ético cosas que tienen que ver con patrones culturales y morales de la cultura y de la época en la que vivimos. Entonces ahí el autor hace una clara diferencia. Primero, vamos a la definición de ética. Ética es un término de origen griego, que surge en el seno de la filosofía, porque la ética en realidad es una rama de la filosofía, y el significado de la palabra ética es acción o reflexión sobre la conducta. Eso sería en términos nuestros, no mucho más académica la definición, pero en nuestros términos sería una reflexión y un razonamiento sobre la acción, sobre la conducta humana. Muchas veces se confunde la palabra ética con moral. ¿Por qué? Bueno, porque la ética, que es un término griego que nace con la filosofía griega, después se va a nutrir o se va a fusionar con la cultura romana, la cultura latina. Si recuerdan un poco de historia general, tendrán presente que la cultura griega fue muy importante, pero después fue absorbida por la cultura romana en el siglo II a.C. Por lo tanto, muchos de los términos, incluso hasta todo el panteón de dioses griegos, va a recibir nombres romanos después o latinos. Entonces la palabra moral, que viene de moris, es un término, podríamos decir, traducido al latín de la palabra ética. Es decir, que las dos palabras etimológicamente tienen el mismo significado. Lo que sucede es que con el tiempo la moral fue adquiriendo otras significaciones, y hasta el llegar al día de hoy en donde se interpreta como moral lo que está bien o lo que está mal, ¿sí? Uno dice, bueno, esto es inmoral, es como algo, incluso hasta es visto de una manera más dura que lo ético o antiético, ¿no? Como decir, es más fuerte decir esto es inmoral que decir esto no me parece ético, ¿no? Pero en realidad, cuando nosotros hablamos de que algo es moral o no, está sujeto a la cultura en la que vivimos. Es probable que haya acciones que sean inmorales a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero sí también hay que tener en cuenta que muchas veces consideramos que algo no es moral o moral por el momento en el que vivimos. Eh, por ejemplo, hace décadas atrás era inmoral estar en una playa en Maya o en una plaza. Vos vas a Buenos Aires en verano y hay gente tomando sol en una plaza con malla, y antes eso era inmoral, ¿no? Y hoy en día eso no es así. Bueno, es un ejemplo, hay un montón de ejemplos, ¿no? En donde el tema de la moral tiene como límites muy flexibles. Por lo tanto, podríamos decir que hoy el término moral se asocia justamente a pautas normativas, y
y culturales del lugar en el que vivimos, porque no es lo mismo lo que consideramos moral en Occidente que lo que se considera moral en Oriente, que es inmoral que una mujer esté sin velo, por ejemplo, en los países árabes. Entonces, bueno, recuerden siempre que moral está más asociado a la cultura, a las creencias, a la forma de ver el mundo de una sociedad. Y la ética hoy en día se lo asocia también con normas de conductas, pero más conductas vinculadas a lo profesional o a las formas de relacionarse con el otro. Podemos decir que tanto el término ética como el término moral tienen como una carga de la idea de lo que sería la acción correcta, o la acción adecuada, o la acción aceptable. Lo que dice Navarro, en realidad todos los autores coinciden con eso, es que en realidad la ética nace con la necesidad del ser humano de reflexionar sobre sus acciones. Eso nace con los griegos, fundamentalmente con Sócrates en el siglo V a.C. en Grecia, después lo vamos a ver, y se desarrolla mucho con otras escuelas griegas y romanas como las helenistas, ¿no? En donde en todas estas escuelas, de Sócrates en adelante, hay un profundo interés por pensar las acciones humanas, fundamentalmente. Y hoy, como disciplina o subdisciplina de la filosofía, porque es una rama de la filosofía, la ética justamente trata de pensar cómo actuamos y por qué actuamos. Dentro de esa reflexión sobre la acción puede estar el parámetro de lo adecuado, lo inadecuado, pero es un valor más a pensar. Lo que no es la ética es un código de convivencia de lo que hay que hacer y de lo que no, porque como yo les decía, estamos también viviendo en un momento de mucho cambio y hay muchas cosas que se cuestionan. Les doy un ejemplo de la bioética, ¿no? Hoy en día, en muchas clínicas y hospitales hay tribunales de bioética que están conformados por, bueno, filósofos, psicólogos, sociólogos, médicos. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que están en el debate. Vamos a un ejemplo. Llega un paciente que tiene una determinada creencia, esto pasa muy seguido, y no quiere recibir una transfusión de sangre o no acepta un tratamiento que puede salvarle la vida. Bueno, en esos casos, ¿qué se haría? Porque uno puede decir, bueno, no es ético que el médico lo deje morir, pero el paciente no quiere ser tratado con esos medicamentos. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué está bien y qué está mal ahí? Bueno, como esos, hoy en día hay un montón de ejemplos. Las discusiones que hay en el campo, en lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Que por un lado, bueno, hay una defensa del medio ambiente, un cuidado del medio ambiente, pero por otro lado está el sector, podríamos decir, productivo, que dice, bueno, pero si tenemos tantas limitaciones no podemos producir, o si no se avanza tecnológicamente no se puede alimentar a la población. Entonces ahí también tenemos otro debate ético. ¿Se entiende? Justamente la ética es una herramienta que puede ayudarnos a repensar todas las cosas que pasan. Y quizás ustedes sin saberlo, cuando empezaron a trabajar como docentes, estoy seguro que a todos les pasó, porque eso es algo que todos lo atravesamos, hemos tenido muchas situaciones de difícil resolución que tienen que ver con las relaciones humanas y que no tiene que ver justamente con el contenido que enseñamos, ¿no? Es decir, los grandes problemas que tenemos los docentes no pasan por la materia, sino por todo lo que viene atrás, ¿no? La relación con los alumnos, con los padres de los alumnos, con colegas, con otras instituciones. Entonces, bueno, ahí tenemos otro ejemplo de la ética, porque muchas veces uno se vuelve a casa pensando, bueno, actúe bien, actúe mal, ¿cómo tendría que actuar en esas circunstancias? Bueno,
Esos son temas de la ética, también de la ética profesional o de la ética docente. Entonces, bueno, aclarando un poco las definiciones que van a encontrar ahí en Navarro, que es un texto sencillo, tendrían como que tener clara esta, podríamos decir, diferencia. Que él después también establece diferencias entre la ética y otras áreas. Por ejemplo, diferencia entre la ética y la religión, que también eso es importante. ¿Por qué? Porque supongamos que yo soy judío o cristiano, o cristiano evangélico, o soy budista o practico cualquier otra religión o creencia. Toda religión tiene como una estructura normativa que es parte de la religión, ¿sí? Ejemplo, los 10 mandamientos de la cultura judío-cristiana. Bueno, todas las religiones tienen sus mandamientos, sus normas éticas. Bueno, hay que tener presente que eso no corresponde a la ética, sino que corresponde a un parámetro normativo o una serie de normas que están dentro de un sistema de creencias. Después podemos debatirlo, hasta dónde eso es ético, mejor dicho, hasta cómo actúan esas normas en la vida social. Pero recuerden que son normas que están internalizadas o incluidos dentro de una religión. También tenemos que diferenciar la ética de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque las leyes no necesariamente reflejan la ética. ¿Sí? Hay cosas que se discuten dentro del campo de la ética y se terminan convirtiendo en una ley y otras que no. ¿Sí? Por ejemplo, uno dentro del campo de la ética puede debatir la mentira, ¿sí? La finalidad de la mentira o el sentido de la mentira. Ahora, la mentira dentro de la jurisprudencia puede ser sancionada en algunos casos o no. Si uno, por ejemplo, no sé, tiene que hacer una declaración jurada y resulta que después se comprueba que esa declaración jurada es falsa, bueno, ahí podemos entrar dentro de una cuestión legal, ¿sí? De violación a una ley. Pero hay muchas experiencias que tienen que ver con la mentira que no están sancionadas por la ley. Y después está otro terreno que diferencia también Navarro, que es la diferencia entre la ética y mi conciencia moral, ¿no? Es decir, mi representación de lo que está bien o de lo que está mal, que es otra cosa también. ¿Sí? Yo puedo pensar que algo está mal y no es así. O puedo decir que algo está bien y no es así. Ejemplo, yo puedo decir, no, bueno, yo nunca, dentro de mis valores, yo nunca voy a mentir, ¿no? Bueno, y quizás un día tengo que mentir para proteger a una persona, ¿no? ¿Se entiende? Es otro tema dentro de la ética. Por eso la ética es un ejercicio de reflexión, como lo es la filosofía, pero en este caso dentro de lo que es la acción humana. Bueno, establecidas estas diferencias, vemos a ver qué otro concepto más pueden encontrar en Navarro. Sí, bueno, de Navarro es prácticamente esas ideas, las que yo les planteé recién, el tema del origen de la ética, la diferencia entre ética y moral, la diferencia entre ética y otras áreas de la vida humana, y bueno, el alcance de la ética, podemos decir, dentro del campo de la disciplina, que eso lo introduce, pero lo desarrolla mucho más, que plantea Navarro, que justamente la docencia, como tantas profesiones hoy, necesitan de la ética porque justamente el docente en este caso, pero también habla de otros profesionales, tiene que continuamente hacer como una revisión
de sus acciones o de su accionar profesional. Y que eso es sano, dice Navarro, e incluso plantea que dentro de todas las profesiones hoy en día, tanto en lo que es la formación como en equipos de trabajo, se trata de desarrollar o aplicar la práctica profesional porque es muy productivo para la vida en sociedad. Hoy en día, por ejemplo, si ustedes buscan en las editoriales sobre ética profesional, hay muchísimo, porque es una disciplina hoy que es importante justamente porque nos permite pensar o reflexionar sobre las decisiones que tomamos dentro de nuestra profesión cotidianamente. Bueno, esto es todo lo que hace a el texto de Navarro. ¿Tienen alguna duda hasta acá con respecto a lo que expliqué? Bueno, igual, bueno, Muy claro, profe. bueno, igual, la idea sería que ustedes tengan una idea del texto, que vean, yo ahora después voy a subir el video, y después, si lo quieren, pueden ver otra vez la explicación y después vayan a la lectura. Y si tienen alguna duda, anótenla y tenganla presente para la próxima clase. En la próxima clase eh, resolveremos las dudas que tienen de los dos textos y continuaremos con la otra bibliografía. Bueno, ese es un texto, el de Navarro, es un texto que no les va a resultar difícil leerlo ni interpretarlo. Otro texto que tienen para leer en la semana es el de Peter Singer. Peter Singer es un filósofo europeo que, bueno, se especializó en la ética, porque en realidad cuando hablamos de ética estamos, como yo les decía hoy, hablando de filosofía, entonces, por lo general, los especialistas en la ética son filósofos. Bueno, Peter Singer es un filósofo europeo muy reconocido y nosotros tenemos un capítulo de un libro muy voluminoso que se llama Compendio de Ética. Se llama Compendio de Ética porque él ahí incluye muchos textos de otros autores, que es el caso del capítulo que van a leer. Cuando ustedes entren y descarguen el capítulo 1 de Peter Singer, van a ver que este texto está escrito por Mary Midgley, que también es una filósofa. En este capítulo de Mary Midgley, que habla sobre el origen de la ética, reflexiona sobre el posible origen de la ética, o mejor dicho, el posible origen de las normas. Bueno, ya les adelanto que es un texto un poco complicado para entender porque van a ver acá la ética o la filosofía en acción, porque como ustedes saben, la filosofía y todas sus disciplinas se sostienen en la reflexión y la búsqueda y el cuestionamiento y la desestructuración de ideas sobre los temas que hay, o sobre las ideas que tenemos sobre nuestra vida y sobre los seres humanos. Y acá se ve el ejercicio de la ética porque ella va planteando una serie de ideas y las pone continuamente en cuestión. Bueno, yo quiero que vean que ahí tienen un ejercicio ético de cómo en la ética se trabajan con ciertas preguntas, se las trata de responder, se las vuelve a cuestionar. Es decir, no es que el autor duda y va y viene y se desdice, sino que es parte del ejercicio filosófico. Se los digo porque cuando lo lean van a encontrarse con esas idas y vueltas de la autora. Veo que me están escribiendo unas preguntas. Cuando termine de explicar esto, las respondo, ¿sí? Así no se corta el video que voy a subir. Bueno, entonces vamos al texto de Mary Midgley. En primer lugar, lo que ella plantea es por qué razón
Los seres humanos necesitamos de normas, porque es una pregunta bien filosófica. A ver, ¿por qué los seres humanos necesitamos de normas para poder convivir? ¿No? Y además de esa pregunta, ella se hace otra pregunta. ¿En qué momento surgió la necesidad de tener normas para convivir? Bueno, lamentablemente la historia no nos da ese dato. Así, la historia no nos dice en qué momento el ser humano empezó a construir normas de convivencia, ¿sí? ¿Y por qué razón? La antropología lo ha estudiado, pero no tenemos prueba porque no tenemos datos escritos y no tenemos la máquina del tiempo. Entonces, bueno, justamente ahí se ve cómo la filosofía, a través de la reflexión, trata como de ir a ese punto de origen de las normas. Dice Mitley que la única, podríamos decir, prueba que tenemos del origen de las normas está en el sistema de creencias. ¿Sí? Bueno, vamos al sistema de creencias. El sistema de creencias es muy variado. Nosotros a veces definimos una creencia en función de la religión que por cultura incorporamos, ¿no? Ya sea judía, cristiana o musulmana, ¿no? Que es parte de la tradición de Occidente judeo-cristiana. Esa es la idea que nosotros tenemos de creencia. Pero hay muchas creencias. Si uno hace una lectura general o busca en la web, va a encontrarse con muchas creencias. Tenemos creencias orientales, tenemos el jainismo, tenemos el budismo, pero después tenemos otras creencias que no tienen a lo mejor la estructura que tienen estas grandes religiones que tenemos hoy presentes. Vamos al caso de las religiones griegas, que estaban sostenidas en un panteón de muchos dioses. Eran religiones politeístas, ellos no creían en un dios, creían en muchos dioses. Y ahí tenemos un ejemplo también de otro sistema de creencias diferentes. Ahora, lo que sí ella sintetiza es que en todos los sistemas de creencias aparece el tema de la norma. En todas las creencias aparece la norma. Ahora, aparece siempre como un castigo divino. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, en el Génesis, por ejemplo, el castigo de Dios a Adán y Eva por comer la manzana del árbol prohibido. En todas las mitologías de Oriente y Occidente aparece el tema del castigo de los dioses. Hay un mito, por ejemplo, el mito de Prometeo, que Zeus castiga a Prometeo, porque Prometeo les enseñó a prender el fuego a los humanos. Zeus no quería que los seres humanos supieran mucho, entonces lo castiga a Prometeo y lo encadena a una montaña. Y al estar encadenado sufre los ataques de un águila que le come todos los días el hígado. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero como ese tenemos muchos en la historia del sistema de creencias y en la mitología. Esta idea de que si un ser humano no cumplió con una serie de normas establecidas por los dioses, es castigado. Bueno, ahí dice Mitley, aparece la idea de la norma, y que la norma siempre está vinculada a designios divinos o religiosos. Podríamos decir que ahí sí tenemos como una prueba concreta, pero ella dice que no podemos como decir que las normas nacen con las religiones y que las normas de alguna manera reflejan una acción correcta porque una religión lo dice, ¿no? Porque la pregunta que ella se hace es, bueno, a ver, ¿cómo sabemos que si cumplimos con esas normas que establece el Dios al que yo creo, Dios nos va a premiar? ¿O cómo sabemos que Dios es bueno o no? Y si existe un Dios que nos quiere engañar con las normas, bueno, son preguntas que
que la filosofía se hace justamente para poner en cuestión cosas que se dan por hechas, ¿no? Entonces ella termina con la conclusión de que no podemos decir que las normas empiezan con las religiones porque podrían haber surgido antes de las creencias, ¿no? Entonces ella se atreve a suponer o a plantear otra hipótesis, y es la siguiente. Quizás los seres humanos, ante la necesidad de convivir con otros, porque convengamos, y eso ya lo decía Job en el siglo XVII, el ser humano es el lobo del hombre, decía Job, porque cada uno busca su propio rédito, su propio interés, y muchas veces por buscar su propio beneficio termina perjudicando a otro y a la vez se perjudica a sí mismo porque no puede convivir con otros, ¿no? Ejemplo, si yo tengo un grupo de amigos y dentro de ese grupo de amigos hay uno que siempre termina buscando su beneficio personal, todos los demás lo dejan de lado, entonces no puede convivir con el grupo, ¿sí? Bueno, esa es un poco la reflexión de Thomas Hobbes en el siglo XVII y que también toma Migley, ¿no? Entonces Migley dice, quizás los seres humanos dejaron de lado sus egoísmos particulares y acordaron con otros para poder vivir en comunidad, porque sí, eso está demostrado antropológicamente, que en el pasado el ser humano solo no podía vivir, necesitaba compartir con otros, ¿sí? Es decir, una persona en el pasado, si vivía sola, estaba destinada a la muerte. Entonces, seguramente era necesaria esa coincidencia o confluencia en ideas comunes, y a partir de esa confluencia de ideas surgieron las normas. Ahora, la pregunta que se hace Migley es la siguiente. ¿Y cómo hicieron todas las personas para ponerse de acuerdo? Supongamos una aldea en la antigüedad o un grupo humano de 500, de 1000 personas. ¿Cómo hicieron para ponerse de acuerdo entre todos sobre lo que era correcto para la convivencia o no? Entonces, bueno, ahí también nos encontramos con otra posible duda. Hasta ahora tenemos dos ideas, ¿no? Una, la idea de que el sistema de creencias contribuyó a la construcción de normas. Otra, el contrato social entre el grupo. Las dos ideas también pueden ser cuestionadas, dice Mitre. Después tenemos una tercera idea que tiene que ver con ya las ciencias. Entonces tenemos una tercera teoría o tercera explicación, que es la teoría de las ciencias naturales, que plantea lo siguiente, que el ser humano, que luchó siempre por la supervivencia, eso es parte de lo que es la teoría de Darwin. Darwin en el siglo XIX escribió un libro que se llama El origen de las especies, en donde plantea que el ser humano siempre ha luchado por la supervivencia y que en esa lucha por la supervivencia quedaron los más aptos. Bueno, ahí en esa explicación teórica podríamos decir, dos aristas. Una podría ser, bueno, en esa lucha por la supervivencia el hombre se queda solo, porque, como dice Hobbes, busca sus propios intereses. Pero muchos biólogos también coinciden en que dentro de esa lucha por la supervivencia estuvo también el acuerdo grupal. Es decir, esta idea de que pudimos sobrevivir como especie si nos organizamos en grupos. Eso en parte está comprobado, por ejemplo, por la antropología, porque en la antigüedad hubo dos especies que competían, los Neandertal y los Sapiens. Los Neandertal tenían un sistema de comunicación muy rudimentario, no tenían una estructura en la glotis como tienen los Sapiens. Entonces la comunicación era muy limitada, y la teoría de la antropología biológica dice que esa falta de comunicación es lo que hizo que esa especie no pudiera seguir evolucionando, y sí la Sapiens, que se pudo comunicar, que pudo tener cultura y pudo construir
comunidades. Entonces, bueno, podríamos decir que ese es un elemento que permite la supervivencia. Ahora, lo que plantea Mary Mixley es lo siguiente: siempre, tanto la religión, por ejemplo, en la religión cristiana o los griegos también, planteaban la diferencia entre el hombre, entre el humano y el animal, que el animal no tenía alma y los humanos sí, y esa virtud de tener alma es lo que nos puso como en otro lugar, dentro del mundo viviente. La ciencia dice lo mismo, que el ser humano es un animal más evolucionado, y eso le permitió como superar a los animales. Ahora, dentro de las ciencias naturales, Mitchell también toma los aportes de una especialidad de las ciencias naturales, que es la etiología. La etiología estudia el comportamiento animal. Y lo que dice la etiología, es que los animales, así como tienen comportamientos egoístas, como también lo tenemos los seres humanos, también tienen comportamientos cooperativos. Tienen comportamientos cooperativos. Bueno, la web está llena de videos sobre esos comportamientos cooperativos, ¿no? Es decir, se cae un animalito al agua y hay un ejemplo, por ejemplo, de elefantes, y van la manada de elefantes y lo salvan. O la misma manada protege a uno de sus miembros frente a depredadores, como pueden ser leones o pumas o cocodrilos. Hay muchos ejemplos de acciones cooperativas. Bueno, tenemos los insectos, las abejas, las hormigas. Entonces, lo que dice Mitchell es que la teoría del cooperativismo dentro de la genética como especie animal también es algo a tener en cuenta, porque dice ella, es posible también, dentro de las posibles explicaciones, que el gen cooperativo que tienen todos los animales se haya desarrollado mucho más en los seres humanos a partir de la necesidad de supervivencia, de las herramientas culturales y la comunicación, y que se haya, podríamos decir, sofisticado mucho más que otras especies, y es lo que haya permitido construir normas, ¿sí? Ahora, todo ese análisis que ella hace, reflexivo, concluye en esta idea, que si bien sabemos que las normas se consolidaron en algún momento de nuestra historia, hay que tener claro que las normas están en continuo cambio, y que las normas se van adaptando a la interacción humana. En eso sí ella coincide, y podemos decir que tanto la teoría religiosa como la teoría filosófica del contrato social o la teoría científica, las tres coinciden en esa habilidad humana que el hombre tiene de interactuar, y que lo que dice Mitchell es que quizás esa interacción es lo que permitió que se fuera construyendo las normas que son invisibles y que también se van modificando. Y que hay que tener claro que esas normas que se construyen en la interacción con todos los seres humanos son tomadas por los sistemas de creencia. No es que las religiones hacen como un catálogo de normas, sino que las normas son tomadas de esas prácticas culturales del momento en el que la religión sale, o lo mismo las leyes se construyen también sobre los debates normativos y éticos de cada momento de la cultura. Bueno, eso es, podríamos decir, en términos generales, todo lo que van a encontrar en el texto de Mitchell. Así que podríamos darle un cierre también a este autor, a esta autora en realidad, y tienen la oportunidad entonces en las semanas de seguir leyendo esta autora y Navarro, y dentro de 15 días, si hay alguna duda, la podemos volver a trabajar, ¿sí?